Y mucha atención porque la Corte Suprema acaba de tomar una decisión con 5 congresistas sobre el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos. Seguimos ampliando esta noticia que fue tomada hace muy pocos minutos. Rocío Franco, los detalles de la decisión que tomó la Corte. Pues es una decisión que toma la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia después de reunirse por 4 oportunidades, porque se hablaba de una ponencia de órdenes de captura para los 6 vinculados. En esta ocasión, la Corte Suprema de Justicia ha determinado que solo 2 serán capturados con medida de aseguramiento. Estamos hablando de Wadid Mansur y Karen Manrique. Es una noticia importante porque son 2 congresistas que estaban mencionados durante toda esta investigación de los contratos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y que hoy determina la Corte que habría aún mayor pruebas en el caso de ellos. Pero de todas formas, la Corte ha determinado que llama a juicio a los 6 en totalidad porque considera que ellos deben responder ante las autoridades ya públicamente. Ellos tendrán que comparecer ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por estos hechos. Estamos hablando de Liliana Vitar, ella va a juicio, también Juan Pablo Gallo, Wadid Mansur, Julián Peinado, Karen Astrid Manrique y Juan Diego Muñoz, este último excongresista debido a que él renunció a su curul. Ellos tienen que responder por el delito de cohecho impropio y es que hay pruebas muy grandes en su contra. Una de las valoraciones que ha hecho la Corte Suprema de Justicia es el testimonio de María Alejandra Benavides, asesora del ministro Bonilla, quien supuestamente habría articulado todo para que estos congresistas aceptaran una serie de contratos de los cuales dice la Corte ya había una disposición presupuestal y que por ello se hacían reuniones que quedaron captadas en el despacho del ministro cuando se veía que estos congresistas ingresaban y hablaban con el ministro, pero también y sobre todo hablaban con María Alejandra Benavides, quien resultó ser enlace entre los congresistas y el ministro Bonilla. Definitivamente otros testimonios fundamentales son los de los de Olmedo López, quien declaró ante la Corte que sabía todo este movimiento y todo este entramado. Por eso hoy la Corte, después de 4 sesiones, termina señalando que el siguiente paso es que todas estas personas tengan que responder en juicio. Lo harán ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, donde en audiencia pública de manera y cada uno tendrá que expresar cuáles son sus argumentos con los cuales se defienden y también se presentarán las pruebas de viva voz. Tendrá que presentarse muchas personas, muy seguramente llamarán a María Alejandra Benavides y también a Sneider Pinilla, también a Olmedo López, para que hablen lo que saben de este caso, que termina con la captura de 2 congresistas electos. Estamos hablando entonces, repetimos, Wadid Mansur y Karen Manrique. Rocío, una última pregunta para aclaración de nuestra audiencia. En el caso de Wadid Mansur y de Karen, ¿la orden de captura es de atención inmediata? Es decir, ¿los capturan hoy mismo? En este momento la Corte Suprema de Justicia es que acaban de terminar y se están haciendo todas las labores de notificación. Se hacen las labores de notificación tanto a la Fiscalía General de la Nación como a la Policía Nacional. Hemos conocido que Wadid Mansur se encontraría en Bogotá y lo que se nos ha dicho es que él estaría interesado en presentarse ante la Fiscalía General de la Nación. En este momento lo que se sabe es que están corriendo todo lo que tiene que ver con las notificaciones a la Policía Judicial. Muy bien, Rocío, nosotros seguimos conectados con usted, sabemos que este va a tener un desarrollo a las 7 de la noche, pero le pido que se quede conectada mientras charlamos con Joana Álvarez, que hace parte de nuestro equipo de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, y que luego de conocerse los hechos de corrupción con los carrotanques que estaban destinados para La Guajira, este hecho o este caso que destapó estos tentáculos de lo que sería el caso de corrupción más grande de este gobierno, Joana, la unidad puso la lupa sobre cuáles eran esas reuniones y el funcionamiento o el papel del Ministerio de Hacienda en medio de este escándalo.
Cuéntenos un poco sobre los antecedentes que tienen estos congresistas, especialmente a los dos a los que se les ha ordenado captura, Wadid Mansur y Karen Manrique, en el Ministerio de Hacienda. Así es, Luisa, muy buenas tardes. Pues esta es una decisión que, como lo ha dicho Rocío, ha sido una decisión muy reñida al interior de la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Este caso ha sido cubierto por esta unidad investigativa de manera detallada. Recordemos que aquí hemos revelado estos testimonios y los detalles de estos testimonios de los testigos claves de este caso, comenzando por Olmedo López, exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, quien asegura que por orden del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se direccionaron o se intentaron direccionar 3 contratos en Córdoba, Arauca y Bolívar a estos congresistas a cambio de que dieran su voto en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público que tenía frenados los créditos de la nación. Estamos hablando de un caso en donde por varios meses se hizo, digamos, se ejerció una especie de presión sobre estos congresistas para que votaran a favor de esos créditos de la nación, pues, y a cambio, digamos que eso quedó documentado en distintas evidencias, incluyendo chats que también entregó Sneider Pinilla, testigo clave en este caso, chats donde se comprometen a hacerles entrega de estos contratos y donde se ve a los congresistas dando información acerca de cuáles serían los enlaces, a quiénes debían ser dirigidos esos contratos y quiénes iban a ser los contratistas que se quedaban con esos contratos. Aquí es muy claro, Luisa, que estamos en un escenario en donde esos contratos finalmente, a raíz del escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo, no se entregaron. Pero es importante destacar que la Corte Suprema lo que ha dicho y lo que cuestiona es que ellos hayan hecho parte de este negocio criminal en donde se pactó, digamos, esa votación a cambio de entregar unos contratos de manera dirigida y específica sin que se llenaran esos requisitos, digamos, que son legales y que son las reglas básicas de la contratación, pues, en esta unidad de gestión de riesgo. Entonces, este es el caso que estamos viendo y que en algún momento ocasionó la caída del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a raíz del testimonio que entrega posteriormente María Alejandra Benavides, su ex asesora, y que ahora también es testigo clave de este caso. Le hacíamos la misma pregunta a Rocío, Joana, y se la hago a usted que ha estado siempre vinculada y muy atenta y además con conocimiento de estos temas judiciales. La decisión que toma la Corte es de atención y de acción inmediata. A lo que me refiero es que si bien ya se involucra a 5 congresistas y a un excongresista, en el caso de Wadid y de Karen, de Wadid Mansur y de Karen Manrique, la orden de captura para centro carcelario es inmediata, ¿sí? Es inmediata, Luisa, y quiero anticiparme, digamos, a un escenario que se viene, y es que seguramente sí, esta medida de aseguramiento se confirma y ellos tienen que enfrentar su juicio detenidos. Seguramente no se podrán posesionar el próximo 20 de julio para los cargos a los que fueron elegidos. Recordemos, Wadid Mansur acaba de ser elegido por el Partido Conservador al Senado de la República y Karen Manrique repite curul de paz en la Cámara de Representantes. Este antecedente ya lo habíamos visto en el caso del senador Mario Castaño, que estando privado de la libertad salió reelecto, y pues en este caso, como está ya reglamentado, hay una silla vacía porque están detenidos en temas relacionados con corrupción, y alrededor de eso, digamos que la ley es muy clara que no pueden ocupar su curul y no pueden ser tampoco reemplazados. Mire, pero Joana, a eso voy, a un poco el término político, ahorita ampliamos más en el específico del caso. Es decir, estos congresistas ya no cuentan en esa bancada electa mientras surten su proceso que entraría el 20 de julio. Ellos no podrían posesionarse en el nuevo Congreso.
Bueno, esto tiene un impacto político, pero sin duda es un impacto judicial frente a uno de los casos de corrupción, lo decíamos, creo que el más sonado de este gobierno del presidente Gustavo Petro, y claro, de la función que cumplían los congresistas o que aseguran desde la Corte cumplían los congresistas en medio del trámite de esas reformas o de proyectos del oficialismo. Joana, creo que si me puede confirmar, producción, creo que tenemos la nota que la unidad había realizado, pero entre tanto ahorita la revisamos, volvemos con Rocío para revisar cuál es el panorama a esta hora ahí en las instalaciones de la Corte. Rocío, usted decía que Guadid, que había escuchado o que tenía información de que Guadid estaba dispuesto a entregarse y a atender a esa orden de captura que está aquí en Bogotá. ¿A dónde los trasladarían a ellos específicamente, Rocío? No se sabe en este momento, pues esta situación, como le digo, está siendo objeto de notificación a la policía judicial. La policía judicial, digamos que los primeros que la capturen, si llega la captura por parte de la DIJÍN, pues la DIJÍN hará los primeros actos, le notificará de vuelta a la Corte que ya se ha cumplido su orden. Igual ellos tienen la oportunidad de presentarse ante cualquier autoridad y decir que como saben que tienen una orden de captura, una medida de aseguramiento, hacen lo propio, se ponen a disposición para que esa autoridad le comunique a la Corte Suprema de Justicia que han sido capturados por el delito de cohecho impropio. Y es que en este momento pues se realizan todos estos actos, pero otro acto que se va a realizar con posterioridad a que se cumpla la medida de aseguramiento es la notificación al Congreso de la República, uno de los impactos que va a tener esta noticia o esta determinación que toma la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, y es que eso se tiene que hacer para que el Congreso de la República sepa que ellos no pueden comparecer y que deben ser suspendidos en las actuaciones que tienen que desarrollar como congresistas de la República. Hay que señalar que si bien son llamados a juicio, aún tienen la presunción de inocencia. Por eso, digamos que técnicamente es como si estuvieran ausentados de su participación en el Congreso de la República en atención a esta orden de captura y a esta medida de aseguramiento en centro carcelario. Muy bien, Rocío, mire, también para continuar con usted y cerrar con esta pregunta que sabemos que tiene que prepararse para la emisión de las 7, ¿qué estaba revisando la Corte en estos días que sabíamos iba a tener una determinación temprana o pronta más bien como la que se acaba de tomar hace unos minutos? ¿Qué revisión realizaba la Corte frente a este caso y estos congresistas? Pues lo decía Joana porque fue una revisión muy sui generis, porque a muchos les puede sorprender, más que todo en el entorno jurídico, porque una medida de aseguramiento, si ya la Corte Suprema de Justicia había negado la medida de aseguramiento anteriormente. Y es que para algunos surgieron testimonios muy graves frente a la situación, por ejemplo, de Guadid Mansur y Karen Manrique, como la declaración de Alejandra Benavides, como la declaración de Olmedo López. ¿Por qué son tan importantes? Porque ellos no habían declarado para ese momento directamente en el proceso, sino que eran piezas procesales que conocía la Corte a través de la Fiscalía General de la Nación. Con el tiempo ya la Corte conoció de manera directa las declaraciones de estas personas, resolvió dudas, preguntó por algunos vacíos y es lo que termina hoy. Hoy la Corte decide analizar el tema del llamado a juicio, que era el siguiente paso, pero adicionalmente la medida de aseguramiento. La ponencia hablaba de una medida de aseguramiento para los 5 congresistas en ese momento, pero ya en esta oportunidad la sala que tuvo que ser reconformada, porque recordemos que fue la decisión tan dividida que quedaron empatados. De esta manera 3-3 llamaron a 2 conjueces y de esta manera hoy llegan a esta conclusión, que hay suficientes pruebas, que las pruebas son graves para que respondan en juicio todos, en un juicio que será público, pero que además cuenta con que deben ser capturados Guadid Mansur y Karen Manrique. Rocío, muchas gracias. Joana, si le parece, para después seguir con el análisis con usted, veamos la nota que ya se había presentado por parte de la unidad investigativa aquí en Noticias Caracol y que amplía el contexto sobre este caso de los congresistas señalados de participar en estos pulpos de corrupción en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo. Esta es la nota.
Centenares de horas de grabaciones de las cámaras de vigilancia del Ministerio de Hacienda del año 2023, en poder de Noticias Caracol, registraron la bitácora de ingresos y reuniones en esa entidad de los principales protagonistas del escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia investigó la presunta operación de compra de congresistas por parte del gobierno a cambio de millonarios contratos públicos en Córdoba, Arauca y Bolívar. Olmedo López y Sneider Pinilla, exdirector y exsubdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, le contaron a la justicia desde hace meses los detalles del direccionamiento de estos contratos desde el Ministerio de Hacienda. Entrega de contratos dirigidos a cambio de lograr el propósito en la comisión. Que el ministro logre el propósito o saque adelante su proyecto de ley o el tema de interés que corresponda a su cartera. Pero es a congresistas, no a ciudadanos. Pero fue la confesión que le hizo a la Fiscalía María Alejandra Benavides, la exasesora del entonces ministro de Hacienda, la que obligó a Bonilla a renunciar a su cargo. La versión de Benavides fue revelada por esta unidad investigativa. Y él me gustó y él usó el hecho de ser el ministro de Hacienda. Y a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Eso necesitamos sacar esto. En este contexto, cobran relevancia las reuniones que hace un año tuvieron en el Ministerio de Hacienda los congresistas Wadid Mansur, Karen Manrique, Julián Peinado, Liliana Vittar y Juan Pablo Gallo y el hoy ex representante Juan Diego Muñoz. Todos ellos integraban entonces la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público que dio el aval para que el gobierno pudiera endeudarse con millonarios créditos de la banca internacional. La Sala de Instrucción tiene serias sospechas de que los parlamentarios vendieron sus votos a cambio de 3 contratos por más de 92.000 millones de pesos que debían tramitarse por la Unidad de Gestión de Riesgo. En el documento que los llamó a indagatoria, la Sala de Instrucción consignó lo siguiente. Se tienen acreditadas situaciones ocurridas los días 28 de noviembre y 4, 5, 6, 11, 12, 13 y 14 de diciembre del año pasado que sugieren el posible involucramiento de los aforados investigados con miembros del Gobierno Nacional en un posible esquema ilegal de compra de la función legislativa. El alto tribunal documentó esta cronología de encuentros como una evidencia clave en este proceso. Los videos del circuito de seguridad del Ministerio de Hacienda de diciembre de 2023 revelan que mientras estos congresistas aprobaban a cuentagotas los préstamos a la nación, también tenían reuniones con altos funcionarios de esa cartera y desfilaban por los pasillos de esa entidad. El 4 de diciembre de 2023, por ejemplo, ingresó al ministerio la congresista Karen Manrique. Olmedo López ha dicho que la parlamentaria por las curules de paz en Arauca era la vocera de los demás congresistas en la negociación con el gobierno. Una de las congresistas llega a mi oficina tiempo después a preguntarme y a impulsar los contratos por ellos. No solamente me dice, viene a nombre de, y entre los nombres que me menciona nombre del representante Mansur. Y yo lo que hago es que le entrego mi libreta. Escríbame aquí de qué se trata. De hecho, uno de los contratos prometidos era para el municipio de Saravena. Tal como se ve, a las 11:16 de la mañana, Manrique aparece en la recepción principal del Ministerio de Hacienda. Está vestida de negro y carga un bolso color beige. Tras registrarse, sube al tercer piso, cerca del despacho de Ricardo Bonilla. A las 11:31 se encuentra con María Alejandra Benavides, conversa con ella y permanece en el edificio hasta las 12:19 de la tarde. El 5 de diciembre, el movimiento de congresistas en el ministerio es aún mayor. Los 6 investigados estuvieron allí ese día casi al mismo tiempo. A las 4:03 de la tarde llegaron Wadid Mansur, Julián Peinado y Liliana Vittar. Apenas 3 minutos después ingresaron al despacho del viceministro Diego Guevara, con quien tenían una cita. La reunión duró exactamente 39 minutos. Paralelamente llegaron al ministerio a otra dependencia los parlamentarios Juan Pablo Gallo, Juan Diego Muñoz y Karen Manrique.
Con apenas minutos de diferencia, los tres subieron a una sala contigua al despacho de Bonilla y esperaron. Poco después, los seis se encontraron allí y entraron todos a una oficina donde estaba María Alejandra Benavides, la asesora de Bonilla. Era ella quien manejaba la relación del ministro con el Congreso y es la que hoy asegura que su ex jefe direccionó contratos. Ese día, la última en irse del ministerio fue Karen Manrique a las 5:05 de la tarde. Esta cronología resulta pertinente, pues al día siguiente, 6 de diciembre, estaba convocada una sesión del Comité Interparlamentario de Crédito integrado por estos congresistas. Ese día, sin embargo, solo se aprobó uno de los 3 créditos internacionales que presentó el gobierno a consideración de esa comisión. María Alejandra Benavides le contó a la Fiscalía que el Ministerio de Hacienda tenía urgencia en que se aprobaran 6 empréstitos más y que por eso el gobierno se movió con todo para obtener los votos de esos congresistas. Fue allí donde aparecieron en escena el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el asesor de presidencia, Jaime Ramírez Cobo. El ministro Velasco me llama al celular y me dice: María Alejandra, ¿cómo van los temas? Y yo digo: ¿qué está haciendo el ministro Velasco llamándome? Yo le dije: ministro, estoy esperando las instrucciones del ministro Bonilla. Y esto me lleva un día que es clave. Quiero que realmente lo resalten porque para mí es el día más importante de eso. En esta interparlamentaria del 6 de diciembre votan un solo crédito. La siguiente sesión de la Comisión Interparlamentaria era el 12 de diciembre y hasta entonces 6 préstamos internacionales todavía seguían en el limbo. Para mí es importante que ustedes sepan que el 12 de diciembre a las 7 de la mañana había una interparlamentaria citada. Jaime sabía de la urgencia. Jaime sabía que tenía que gestionar esos cupos negativos. Él sabía que tenía que salir. Y Velasco también. Justamente ese 12 de diciembre, las cámaras registraron el ingreso del ministro Velasco y una asesora suya al despacho de Ricardo Bonilla. Sobre las 2:58 de la tarde, Bonilla se acerca a saludarlos y de inmediato entran a la oficina. 3 minutos después, ingresa allí la asesora de Bonilla, María Alejandra Benavides, y a las 3:12 se une a la reunión el asesor de presidencia Jaime Ramírez Cobo, quien entra directamente al lugar sin mayores demoras. Se nota que lo estaban esperando. A las 3:15, Ramírez Cobo sale del despacho, recoge el celular que dejó en un cubículo a la entrada de la oficina y habla un par de minutos con Benavides. Apenas segundos después, se ve salir afanado al ministro Velasco del lugar. Ese revuelo en la oficina del ministro Bonilla coincide con la aprobación que ese mismo 12 de diciembre hizo la Comisión Interparlamentaria de 5 créditos internacionales. Solo faltaba entonces un crédito más por aprobarse y por eso se convocó para el 15 de diciembre la última sesión del año de la Comisión Interparlamentaria. 2 días antes, el 13 de diciembre, el ministro Velasco y el asesor Jaime Ramírez Cobo volvieron al despacho del ministro Ricardo Bonilla. Primero llegó Velasco a las 3:07 de la tarde. Tras una corta espera en un sofá, sobre las 3:12 se encuentra con Bonilla y ambos ingresan a la oficina privada. María Alejandra Benavides entra detrás de ellos. La charla dura 18 minutos. A las 3:32 de la tarde, el ministro Velasco sale de la entidad. Por su parte, Jaime Ramírez Cobo ingresa a las 3:51 de la tarde a la recepción principal del despacho del ministro. Y sobre las 3:56 se encuentra con él y entra a su oficina. De allí sale exactamente a las 4:28. Detrás de Ramírez se ve salir también al viceministro Diego Guevara, que estaba en esa reunión. Sneider Pinilla, quien ha aceptado su responsabilidad en este caso, le dijo a la justicia que el asesor de presidencia, Jaime Ramírez Cobo, es uno de los protagonistas de este entramado de corrupción. De hecho, fue Ramírez Cobo el que en ese momento le envió a la unidad de gestión de riesgo este cuadro con los 3 contratos que debían ser direccionados para cumplirles a los congresistas. Es más, es Ramírez Cobo el que le dice a Sneider Pinilla el 14 de diciembre de 2023 que están en riesgo los créditos de la nación si no se tramitan cuanto antes esos contratos.
Ahora bien, según Olmedo López, para tratar un tema así de sensible, el ministro Bonilla lo citó de urgencia en su oficina el 15 de diciembre de 2023, es decir, hace exactamente un año. El registro de ese encuentro quedó consignado en los videos de vigilancia. Olmedo López llegó al Ministerio de Hacienda a las 8:28 de la mañana. Tenía una agenda en su mano izquierda y el celular en la derecha. Tras pasar los filtros de seguridad, finalmente se acomoda en el sillón más grande que está fuera del despacho de Bonilla y se entretiene leyendo la prensa. A las 8:31, Olmedo López apura un café mientras revisa su celular. A las 8:38, el ministro sale de su oficina, camina hasta el sillón de Olmedo, le da un fuerte apretón de manos y le hace un gesto para que siga su oficina. La reunión dura apenas 14 minutos. En medio de ella, a las 8:42 de la mañana, María Alejandra Benavides, quien conversa afuera con el entonces viceministro Guevara, revisa su celular e ingresa a la reunión con Olmedo y Bonilla. El encuentro termina a las 8:53 de la mañana. El entonces director de la Unidad de Gestión de Riesgo se despide amablemente y detrás de él salen a la sala Benavides y Bonilla, quien toma un largo sorbo de agua. Lo que hablaron Olmedo y Bonilla en esos minutos es lo que trata hoy de dilucidar la justicia. Olmedo López asegura que el ministro le dio la orden de direccionar esos 3 contratos en Córdoba, Arauca y Bolívar. Sneider Pinilla ha confirmado esa versión y aportó chats en los que el ministro Bonilla esa misma tarde le envió a él el contacto de su enlace María Alejandra Benavides. Fueron ellos dos, Benavides y Pinilla, los que ese 15 de diciembre se cruzaron mensajes para encarrilar esos 3 contratos al mismo tiempo que sesionaba por última vez la Comisión Interparlamentaria. Hola doctora, te escribe Sneider Pinilla. Hola, buenas tardes. El ministro que me comunique contigo para un tema. Sí, señor. Tecotorra, Salado y Saravena. Tenemos los 3 proyectos que Jaime les pasó. Con otra perla que no puede obviarse en esta cronología, ese 15 de diciembre, apenas minutos antes de que empezara la última sesión de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, donde efectivamente se aprobó el préstamo internacional que le faltaba al gobierno, en las instalaciones del Ministerio de Hacienda estuvo durante 14 minutos el congresista investigado Wadid Mansur. El 15, cuando estamos en la mitad de la sesión, porque todo es simultáneo, fiscal, todo es simultáneo, lo que yo hago cuando Sneider Pinilla me pide los contactos no es cogerlos del chat de Jaime, es pedírselos a los congresistas, porque eran los congresistas los que ya estaban conectados para la sesión, que eran los que iban a votar. Y que yo se los pidiera a ellos específicamente era mostrarles que sí iba a salir. La gestión que me había pedido que hiciera. Lo demás es historia conocida, aunque los 3 contratos presuntamente direccionados estaban a puertas de adjudicarse. En febrero de 2024 estalló el escándalo de los carrotanques de La Guajira. Olmedo López y Sneider Pinilla quedaron en evidencia y hoy están presos y confesando. Algunas defensas de los involucrados están echando mano de la tesis de que como no se dieron los contratos, aquí no hay delito alguno. Pero el cohecho, que es la conducta por la cual acaban de ser llamados a juicio los congresistas y por la cual está privado de la libertad el exministro Ricardo Bonilla, no necesita que exista una transacción material del dinero, sino que logre probarse un acuerdo criminal. Joana, el amplio contexto de lo que viene pasando con los congresistas en esta nota. ¿Estas serían las pruebas o parte de las pruebas que tiene la Corte para hoy ordenar esta captura para los 2 últimos principalmente, Wadid y Karen? Sí, Luisa, como bien lo acabamos de ver en esta cronología, en esta especie de minuto a minuto del caso, la Corte lo que ha hecho es hacer una reconstrucción en donde ha incluido incluso las cámaras de seguridad del Ministerio de Hacienda, en donde se ve esa llegada de congresistas en fechas y horas que son claves para las discusiones de esa Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y que refuerzan aún más la teoría y la versión de los testigos alrededor de cómo se estaban dando esas presiones para que como congresistas votaran en favor de los créditos de la nación. Acá es algo muy importante, Luisa,
que tiene que ver con algo que mencionaba ahora Rocío, alrededor de un testimonio que es clave y es el de María Alejandra Benavides. Gran parte de la discusión que se acaba de dar en la Corte Suprema de Justicia tenía que ver con que el magistrado ponente Misael Rodríguez en una anterior oportunidad del año pasado había solicitado esta medida de aseguramiento y fue negada por la sala precisamente porque consideraban que no había una fuerza lo suficientemente grande probatoria para llevar a la cárcel a los congresistas. ¿Qué sucedió entre ese momento y ahora? Que precisamente fue incorporado ese testimonio de María Alejandra Benavides. La Corte no lo había tenido, digamos, de manera directa, lo conocía por los medios de comunicación, por lo que se había filtrado precisamente desde la Fiscalía. Por eso hasta ese momento no pudo ser tenido en cuenta en el proceso y ahora sí. Ese testimonio es el que hoy se valora nuevamente y por eso se pide esa medida de aseguramiento, teniendo seguramente en cuenta también la condición que tienen de congresistas que estaban en campaña, porque recordemos que esta ponencia se presentó ya hace un par de semanas bien en estudio, incluso intentó ser votada antes de las elecciones y fue cuando se dio el empate del 3-3 en la sala, que termina siendo definido por un par de jueces el día de hoy. Johanna, ¿qué posibilidades tiene ahora Wadid o Mansur, el congresista electo, que es representante a la Cámara, pero que da el salto al Senado, y Manrique, también electa? ¿Qué posibilidades tienen ahora con esta decisión de la Corte? ¿Qué viene, mejor dicho, en el proceso? Este es un llamado a juicio, Luisa. Ellos tendrán que ahora enfrentar un juicio ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Seguramente ellos intentarán, digamos, patalear esta decisión de medida de aseguramiento y por eso, insisto, si esta medida de aseguramiento se tiene en firme para todo este proceso de juicio, quiere decir que estos congresistas no se van a poder posesionar el 20 de julio. Seguramente esto es un juicio que tomará varios meses, incluso años, mientras se lleva a feliz término, digamos. Entonces, digamos que lo que viene para ellos, pues sí es un camino bastante complejo que tendrán que cruzar. Claro. Y para el restante de congresistas, ¿qué pasa? Bueno, estos congresistas, en el escenario jurídico en el que se encontraban, ellos no estaban en campaña, ellos no están en una carrera no estaban en una carrera para ser reelegidos. Ellos, lo que ocurrirá en los próximos días es que pues, se empezarán a dar, digamos, que todos los trámites para que se dé inicio a este llamado a juicio, pero ellos podrán hacerlo en libertad. Ellos podrán terminar su carrera en el Congreso. Digamos, ellos están cobijados por una investidura que se mantiene hasta que termine este periodo de Congreso. Sí, mire, Johanna, para ir cerrando con usted, que de hecho ya viene el informe de ustedes también ahorita en nuestra emisión de Noticias Caracol de las 7 de la noche. Usted decía también, esto no es un hecho reciente, también para aclararle a la audiencia, porque mucha de la audiencia de nosotras pues seguramente tendrá acercamientos en Córdoba, conocerá a congresistas como Wadid Mansur. Esta ponencia no es un hecho, y para repetirlo, no es un hecho reciente, no es algo que se esté dando porque ellos estén en campaña, porque hayamos terminado unas elecciones. Es un caso que estaba vigente, es un caso que estaba en la agenda y es un caso que estaba pendiente de revisar y de tomar una determinación, ¿sí? Así es, Luisa, pues el escándalo de la unidad de gestión de riesgo ya lleva más de 2 años. Digamos que tanto que lo que ustedes acaban de ver es una recopilación de casi todas las evidencias fundamentales que hacen parte del proceso. Hay muchas más, incluso interceptaciones telefónicas, pero es un caso que ya llevan años en la justicia, que desafortunadamente se da una decisión tan crucial
en un momento en donde se están llevando a cabo unas elecciones pues en Colombia. Uno preferiría que no haya, digamos, que un ambiente político tan caldeado alrededor de una decisión judicial tan importante. Sin embargo, pues tampoco la detuvo y estamos en el momento en que pues esa votación que quedó en empate la semana pasada se tomó en definitiva ahora. Eso no les impidió ganar una nueva curul, pero seguramente sí les impedirá posesionarse para para el próximo Senado que viene y la próxima Cámara. Mire, antes de despedirla, Johanna, acaba de emitir el comunicado oficial la Corte Suprema de Justicia. Si le parece, lo leemos para que usted también, acerquémoslo un poquito más para que nuestra audiencia pueda leerlo también. Dice lo siguiente: Sala de Instrucción acusa a 5 congresistas y a un excongresista por presunto cohecho impropio y dicta medidas de aseguramiento contra 2 de ellos. La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, reunida en sesión extraordinaria, decidió acusar por delito de cohecho impropio a 5 congresistas y a un excongresista por la presunta aceptación de dádivas a cambio de comprometer su función como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Además, cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario a Guadid, Alberto Mansur y Karen Astrid Manrique Olarte. La sala se pronunció en el proceso además contra Liliana Vitar, contra Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y el excongresista Juan Diego Muñoz, quienes seguirán en libertad. La investigación corresponde a los hechos registrados durante el segundo semestre de 2023, cuando los legisladores, como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de conceptuar las operaciones de crédito que interesaban a esa cartera. En varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas por el trámite de esos créditos sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de 3 proyectos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo en Córdoba, Arauca y Bolívar. Un detalle de lo que venimos analizando aquí, Johanna, con usted, que les han seguido la cuerda también a este caso. Mire, yo le tengo una pregunta final y es reiterativa, esto lo que confirma ya con el comunicado oficial es una orden de captura inmediata, al menos para Mansur y para Manrique. Sí, así es, Luisa, una orden de captura inmediata para Mansur y para Manrique. Lo que venga no por esta decisión, sino porque esta decisión tiene seguramente una repercusión en el curso de otras investigaciones pendientes alrededor de este mismo caso. Así que importante lo que venga en la investigación de Jaime Ramírez Cobo y del exministro Luis Fernando Velasco, que, como lo hemos visto en el informe, están bastante mencionados en este escándalo, han asistido y asistieron a esas reuniones a las que precisamente también eran citados, digamos que en paralelo, los congresistas en el Ministerio de Hacienda. Y Johanna, para confirmar, porque es que en nuestro informe, en el de ustedes de Noticias Caracol de la Unidad, se mencionó en las reuniones al ex viceministro y también exministro de Hacienda, Diego Guevara. ¿Él no está mencionado en los documentos ni en las investigaciones de la Corte, o sí aparece en algún momento? Luisa, lo que pasa es que él no tiene fuero para ser investigado por la Corte Suprema de Justicia. Como lo hemos visto, él sale como asistente a algunas reuniones y si se abre o no investigación frente a su actuación alrededor de todo este escándalo depende de la Fiscalía General de la Nación, que es quien tiene la función de investigar. Johanna, muchas gracias de verdad por este análisis con nosotros aquí en Noticias Caracol. Estaremos muy atentos. Recuerde conectarse ahorita con la emisión del central de las 7 de la noche. El informe, los detalles y la decisión de la Corte sobre este caso que involucra a congresistas y que está claro, dentro de uno de los, lo vuelvo a decir, el más grande caso de corrupción durante este gobierno del presidente Gustavo Petro. Gracias, Johanna. A ustedes, Luisa, mucho gusto.